Ya, muy bien. Entonces vamos a comenzar con el pretest. Ujú, muy bien. Entonces, hoy día vamos a ver un tema que ya lo han visto antes en Medicina 3, que es sobre la farmacoterapia de malaria. Entonces es un tema bastante corto y también va a servirles a manera de repaso. Ya. Entonces, en cuanto a las generalidades, la malaria, en realidad también conocida como paludismo, es una infección que es causada por las especies del plasmodium, ¿no? Que es un parásito. Es un parásito de célula única que suele ser diseminada por un mosquito hembra llamado Anopheles, ¿no? El mosquito tiene que estar infectado para poder transmitir. Entonces, una vez de que este parásito está en la circulación sanguínea, va a infectar y principalmente va a atacar a los glóbulos rojos, ¿no? Además de los hepatocitos, y va a generar una variedad de síntomas que incluso pueden llegar a la muerte, como más adelante lo vamos a ver. Entonces, en cuanto a la epidemiología, es importante conocer este tema porque es un problema de salud pública a nivel mundial también, ¿no? Y en nuestro medio también, principalmente porque va a afectar a millones de personas y también sobre todo porque esto se distribuye en zonas tropicales y subtropicales, ¿no? En zonas donde está principalmente este mosquito, Anófeles. En cuanto a la etiología de la malaria, como estábamos viendo en el pretest, son casi 120 especies que existen de Plasmodium, ¿no? Sin embargo, solamente 5 van a afectar al humano. Principalmente son estas las que están acá, ¿no? El Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax, ovale, malariae y knowlesi. Entonces, eh, si, si bien es cierto, ocasionalmente puede existir infección en monos, estos son los 5 principales especies que van a afectar a los humanos. Entonces, principalmente el que va a tener un cuadro de mayor severidad es el Plasmodium falciparum y es el principal parásito en cuanto a malaria que se encuentra en la región de África, ¿no? Entonces, si nos contaran de que alguien viene con un antecedente, con estos síntomas que más adelante vamos a hablar, pero que viene de una zona de la región de África, es más probable de que esté infectado por el Plasmodium falciparum que por los otros tipos de Plasmodium.
El Plasmodium vivax es el parásito que va a predominar en la región de las Américas, ¿no? Y es el causante del 75% de los casos de malaria. Entonces es importante saber cuál es su distribución, sobre todo, ¿no? El Plasmodium falciparum en el África principalmente, y el Plasmodium vivax es el causante de hasta el 75% de los casos de malaria en las Américas. Sin embargo, el que va a tener mayor severidad de presentación o el que representa un riesgo vital principalmente es el Plasmodium falciparum, ¿no? Porque va a generar sobre todo daño a nivel microvascular, incluso puede producir coagulación intravascular diseminada, alterando incluso el ciclo del óxido nítrico que se produce en los vasos sanguíneos, ¿no? Y puede afectar a cualquier tipo de hemoglobina. En cuanto a la clínica, esto se suele manifestar, forman parte de las enfermedades febriles, ¿no? Además, junto con una anemia hemolítica, con esplenomegalia, hepatomegalia, ictericia. Y en el caso de la presentación grave, de la malaria grave, que es principalmente o sobre todo quien está detrás de esto es el Plasmodium falciparum, se va a presentar con alteración del sensorio y una anemia severa, ¿no? Entonces, no se vayan a olvidar de que quienes van a hacer la forma grave de malaria son aquellos que van a tener el Plasmodium falciparum, ¿no? Se va a manifestar con anemia severa, trastorno del sensorio y falla multiorgánica. En cuanto al diagnóstico de la malaria, son tres, principalmente estos dos primeros, ¿no? La gota gruesa para ver la cantidad de parásitos que hay en el glóbulo rojo, y el flotis para ver qué tipo de parásito es, ¿no? Qué tipo de plasmodium es. Entonces, gota gruesa es para ver cantidad y el flotis es para ver qué tipo es. Entonces, la prueba serológica rápida, se va a usar sobre todo en regiones donde no está disponible la gota gruesa y el flotis, ¿no? Tales como las regiones del África o donde no están disponibles estos otros métodos diagnósticos. Entonces, para poder comprender nosotros principalmente la terapéutica que se va a usar en malaria, es necesario que comprendamos cómo es el ciclo del parásito. Entonces, como ya habíamos estado mencionando, el parásito principalmente se va a transmitir por la picadura de este mosquito infectado, que es del género Anopheles, ¿no? Es la hembra de este mosquito, que principalmente infecta durante las noches, ¿no? Entonces, si bien es cierto, existen otros medios también de diseminación de esto, tales como la vía vertical o incluso la vía transfusional, la principal es por esta picadura del mosquito infectado del género Anopheles. Entonces, el mosquito va a tener en sus glándulas salivales los esporozoitos. Entonces, lo que va a inyectar o inocular en el humano el mosquito son los esporozoitos, que son las formas infectivas de este parásito. Entonces, una vez de que este parásito, a la sangre, se va a diseminar dentro de los primeros 45 minutos. Entonces, una vez de que ya dentro de este periodo de 45 minutos ya deja de estar en la sangre y pasa directamente a los hepatocitos, ¿no? A nivel hepático. Entonces, cuando van a entrar en los hepatocitos, pueden darse de dos maneras, ¿no? En el caso de que sea un Plasmodium vivax o un Plasmodium ovale, se van a quedar en sus fases durmientes. A estas fases durmientes se les conoce como hipnozoitos. Entonces, pero lo otro, en las otras tres especies que ya estábamos hablando, lo que va a suceder es que se inicie la fase asexuada del ciclo, ¿no? Entonces, una vez de que se liberan de este hepatocito, se van a liberar las formas llamadas merozoitos. Entonces, estos merozoitos que están esto está en el hígado, todavía no está en la circulación sanguínea, van a favorecer a una mayor diseminación. Entonces, van a irse hacia la vía sanguínea. Entonces, una vez que los merozoitos logran invadir a los glóbulos rojos, ahí va a cambiar de nombre la denominación y primero va a formarse una forma en anillo, a este primer estadio, ¿no? Que son los conocidos también como los trofozoitos primarios. Entonces, en esta parte ya estamos en el ciclo eritrocítico. Cuando estábamos en el hígado era la parte exoeritrocítica, ¿no? Que es en la parte de los hepatocitos. Entonces, una vez que están ahí, van a ir progresando
a trofosoditos maduros y luego estos revientan, por así decirlo, el glóbulo rojo y se liberan más merosoditos, lo que sigue favoreciendo el ciclo. Pero llega un momento en el cual cuando está en la fase de trofosodito primario o también conocido en anillo de sello, se van a liberar gametocitos, ¿no? Tanto femeninos como masculinos. Y estos gametocitos van a ser, cuando el mosquito viene a picar a la persona, se va a llevar estos gametocitos. Entonces, los gametocitos van a llegar al intestino del mosquito y dentro del intestino se va a comenzar otro ciclo. Estos gametocitos se van a convertir a cigotos, a oquinetos, luego a ocitos y van a terminar en esporozoitos, que es en la forma que se va a infectar o se va a continuar con este ciclo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, acá la clave es a nivel de los esporozoitos, que es la forma con la que se va a llevar a contagiar o a diseminar más la enfermedad al humano, y lo otro son los merozoitos, ¿no? Los merozoitos que van a permitir de que este ciclo se perpetúe una vez de que está dentro del organismo. Y lo otro también es bloquear los gametocitos, que es la forma en la cual va a ser transportada por el intestino del mosquito donde se va a iniciar otro ciclo. Entonces, lo que nos interesaría en este caso bloquear es a nivel de los merozoitos para que no se siga diseminando el ciclo, y lo otro es a nivel de los gametocitos para que no siga siendo transportado por el mosquito. Entonces, en estas dos partes es lo que nos va a interesar actuar, ¿no? También en el caso de la forma eritrocítica, una vez de que el merozoito va a estar dentro del glóbulo rojo, si bien es cierto, esto es una reproducción asexual, en 2 o 3 días van a ir comenzando a evolucionar a los otros estadios, ¿no? Principalmente estamos hablando de estos estadios de trofozoitos en anillo o también en trofozoitos tardíos, cuando estamos en el caso del Plasmodium falciparum, ¿no? Entonces, en esta fase de la fase eritrocítica, se va a cada vez de que haya una eclosión de estos glóbulos rojos es cuando se van a manifestar los picos febriles, ¿no? Entonces, por eso es que más adelante vamos a hablar de que hablamos de fiebres cuartanas y de fiebres tercianas, ¿no? Entonces, esto es en cuanto al ciclo. Entonces, en pocas palabras, los esporozoitos, una vez de que llegan al hígado, se va a iniciar una reproducción asexual y se van a denominar, una vez de que se liberan, se van a denominar merozoitos, ¿no? Entonces, cuando revientan dentro del hígado, estos merozoitos van a ir manifestándose algunos síntomas o incluso en su mayoría de veces dentro del hígado la persona se va a mostrar asintomática, ¿no? Incluso ni siquiera se presenta falla hepática cada vez que se vaya reventando, que lo normal o que el ciclo usual dentro del hígado es que esto vaya eclosionando cada 42 días, ¿no? Sin embargo, cuando los merozoitos llegan a ser liberados a la sangre, esto depende de qué tipo de Plasmodium sea, ¿no? Si es cada 48 horas, estamos hablando del caso de Plasmodium vivax y del Plasmodium falciparum y también del Plasmodium ovale. Entonces, a estos tres van a producir la conocida fiebre terciana. Mientras que cuando estos merozoitos se liberen en sangre cada 72 horas, vamos a estar refiriéndonos al Plasmodium malariae. Entonces, esto es en cuanto al tiempo de eclosión o cada cuánto se va a eclosionar estos glóbulos rojos para que los merozoitos sean liberados a sangre. Y también esto de que un trofozoito se convierta en gametocitos solamente va a suceder en el 5%, no es en su mayoría. Y esto es la forma en la cual va a ser transportado en el intestino del mosquito para que luego puedan liberarse los esporozoitos y se siga contagiando a más personas. Entonces, vamos a querer bloquear estas partes. Sin embargo, también cabe mencionar de que en el caso del Anopheles hembra, esto principalmente, las zonas donde se va a presentar la malaria, sobre todo, es en donde viva el Anopheles hembra, ¿no? Tales como la selva o la costa norte. Entonces, esas son las principales zonas de la región donde se va a encontrar. Y en cuanto a la fisiopatología, como ya lo estábamos mencionando también, cada vez de que exista como va a afectar principalmente a los hepatocitos y a los glóbulos rojos, entonces
la fisiopatología detrás principalmente va a ser la infección hemolítica parasitaria, ¿no? Entonces, por la hemólisis se van a manifestar todos estos síntomas, ¿no? Sobre todo la anemia hemolítica y la ictericia, por la ruptura de los glóbulos rojos. En cuanto al tratamiento, entonces lo que nos va a interesar es atacar a este nivel, ¿no? Evitando de que se siga diseminando a través de los gametocitos para que el mosquito no lo pueda captar. Y lo otro es que también a nivel de los merozoitos, ¿no? Cuando esté en su forma eritrocítica para que no se siga perpetuando este ciclo. Entonces, antes de pasar a explicar esto, un breve recordatorio acerca de la malaria severa, que es la malaria grave. Principalmente quien está detrás de esto es el Plasmodium falciparum, ¿no? Entonces, van a producir serias fallas a nivel sanguíneo y a nivel del metabolismo, ¿no? Sobre todo, la principal manifestación o la más conocida es la malaria cerebral, ¿no? También puede presentarse una anemia severa debido a la hemólisis o incluso ya en cuadros más graves la hemoglobinuria, ¿no? También el síndrome de distrés respiratorio agudo y algunas anormalidades en la coagulación sanguínea. También con injuria renal aguda, esto producto de la hemólisis o de la hemoglobinuria también que se va a producir, y acidosis metabólica, incluso hipoglicemia. Entonces son realmente muy agresivas en cuanto a las manifestaciones de la malaria severa. Quien está detrás principalmente es el Plasmodium falciparum, que es el que va a causar los cuadros más graves, ¿no? Entonces es importante que podamos comprender esto porque si bien es cierto, incluso hay una norma técnica que fue actualizada, entonces es más importante que podamos comprender de qué manera actúan en cada fase del ciclo para que cuando veamos el esquema, porque es un esquema bastante general. Antes se dividía esto por zonas, ¿no? Por costa norte, sin embargo ahora es todo a nivel nacional. Entonces es principalmente que entendamos por qué se da, en quiénes se da, y entonces ya lo otro va a ser un aprendizaje mucho más fácil, ¿no? Más sencillo, si es que entendemos primero esto. Entonces, una vez de que ya habíamos explicado, ¿no? Ya el mosquito va a infectar con los esporozoitos que van a ir a parar en primer lugar al hepatocito. Entonces, dentro del hepatocito se va a dar un ciclo sexual. Este es en la forma exoeritrocítica. Entonces, el medicamento eficaz para las formas exoeritrocíticas y también para las formas gametocíticas es la primaquina. Entonces, si queremos nosotros sanar al paciente, lo que tenemos que hacer primero es matar a los merozoitos y también a los esquizontes, ¿no? Para evitar de que se siga diseminando esto. Entonces, quienes van a actuar de manera eficaz acá son estos, ¿no? Entonces, para evitar de que la enfermedad se propague, también hay que nosotros eliminar al gametocito, porque en este caso el mosquito hembra es quien va a succionar eso y se lo va a llevar a través de su probóscide. Entonces, estos niveles también nos interesa actuar. Ya, entonces, una vez de que ya estamos dentro del hepatocito, ya los esporos se va a diseminar a través de la forma de merozoito y se van a liberar e invadir a los glóbulos rojos. Entonces, a nivel de este patocito que tiene al esporozoito, actúa bien la primaquina. Lo otro es que una vez de que ya está en el glóbulo rojo, queremos evitar de que este trofozoito se convierta en una forma o que siga madurando este trofozoito, ¿no? A la forma de esquizonte también se le conoce cuando está dentro del glóbulo rojo. Entonces, una forma eficaz un medicamento antimalárico eficaz contra la forma eritrocítica para evitar esto es la artemisina y estas otras drogas, ¿no? La cloroquina, la quinina, la mefloquina también se sigue usando, pero tiene muchos efectos adversos también y por eso ya no es como primera opción, ¿no? Quien va adelante es la artemisina o también el artesunato, que también se le conoce. Entonces, esto va a evitar de que esta forma eritrocítica de trofozoitos se convierta en esquizonte y siga progresando el ciclo. Entonces, una vez de que este es otro punto donde queremos actuar, ¿no? Con la artemisina y con la cloroquina y con la mefloquina. Entonces, el ciclo va a continuar, ¿no? Se van a liberar los merozoitos, pero un 5% de los trofozoitos habíamos visto de que se convierten en gametocitos
y esta es la forma en la que se va a ser diseminado, que va a succionar el mosquito hembra con su probóscide y lo va a llevar a su intestino y va a continuar todo el ciclo. Entonces acá es otro punto donde también sería importante bloquearlo. Y quien va a actuar a este nivel también es la primaquina, ¿no? Entonces acuérdense de que la primaquina es un medicamento eficaz contra la forma tanto exoeritrocítica a nivel de este patocito y también de la forma gametocítica. Entonces, y mientras que el artemisino, también llamado artesunato, va a ser eficaz contra la forma eritrocítica. Entonces, acuérdense, entonces si nos ponemos a relacionar, ¿no? Entonces, ¿quién va a tener la forma sanguínea o quién va a tener la forma eritrocítica de estos plasmodios? Va a ser la persona que está enferma, ¿no? Entonces, lo que queremos, esta artesunato, la cloroquina, la quinina, van a ser más importantes o más eficaces en la persona enferma. Mientras que la primaquina, sobre todo porque va a actuar a nivel del gametocito, va a ser más eficaz contra la forma de los gametocitos o también de los esporozoitos que están dentro del hígado, principalmente para evitar la diseminación de la enfermedad, ¿no? A nivel de los gametocitos. Entonces, para evitar de que se propague la enfermedad hay que matar al gametocito con la primaquina. Mientras que para sanar al paciente hay que matar al merozoito y al esquizonte, eso es con la artemisina o artesunato. Entonces, de eso sí acuérdense. Mientras que entonces los fármacos que van a ser eficaces contra la forma exoeritrocítica es la primaquina y un antigametocida también es la primaquina. Y también otro dato que acá no está en mi imagen es que los hipnozoitos, que son la forma durmiente de dos especies de Plasmodium, tanto Vivax como Vale, van a morir con la primaquina. Entonces, la primaquina es un buen antimalárico porque va a actuar a nivel de los hipnozoitos, a nivel de los gametocitos y también a nivel de la forma exoeritrocítica, ¿no? Entonces, sin embargo, la primaquina no se da en gestantes porque va a producir metahemoglobinemia fetal. Entonces, está contraindicado en las gestantes. Pese a que es un buen fármaco, en las gestantes no, porque va a afectar al feto, produciéndole metahemoglobinemia. Entonces, con esto ya es importante ya para que puedan entender o cuando lean la norma técnica, aunque en realidad en la diapositiva que les han dado, si bien es cierto está completo, bastante completo la información que ha dado el doctor, si no se entiende esto, lo demás va a estar de más, ¿no? Entonces, principalmente enfóquense en eso para que puedan entender ya los efectos adversos o el metabolismo que va a tener cada fármaco, ¿no? Y ya sobre todo también la norma técnica, que aunque ya lo han visto en Medicina 3 igual, para que no sea memorizado de paporreta, sino que con el entendimiento que corresponde. Entonces, esto sería todo. En realidad la clase es bastante corta. No sé si tuvieran alguna pregunta. Muy bien. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que íbamos a tocar hoy día. A ver. Ahorita les voy a pasar el link del pasito. Ya, en 10 minutos corregimos las preguntas del pasito.
Ya, muy bien. Entonces vamos a revisar el pasito. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, se nos está hablando de un caso de un varón que viene con estos síntomas, ¿no? Fiebre tipo terciana, maligna, letargia, irritabilidad. Entonces, con estos síntomas ya estamos pensando, en este caso estaríamos pensando por la sospecha de malaria. Sin embargo, ¿qué agente es el más probable? Por la zona de la que viene, que es en África, y porque el Plasmodium falciparum es endémico y es el que predomina en esa zona, lo primero que pensaríamos es en Plasmodium falciparum, ¿no? Vivax en las Américas, acuérdense que ese es hasta el 75% de las causas de malaria en las Américas. Entonces, ante la sospecha de un paciente con infección por Plasmodium falciparum, ¿cuál de los siguientes sería el medicamento de elección? En este caso es el artesunate, ¿no? Porque también, además, actúa a nivel intraparasitario, ¿no? Entonces es sobre todo para las fases resistentes. Y también en caso de que, hablando ya de las otras especies de Plasmodium, también cuando hay resistencia a la cloroquina y también a la primaquina, que también existe. Entonces es un muy buen medicamento, principalmente contra el Plasmodium falciparum. En cuanto al medicamento antimalárico específico para erradicar el hipnozoito, de eso ya habíamos estado hablando, ¿no? Que es la primaquina. Actúa a nivel del hipnozoito y también del gametocito. Entonces acá viene también otra pregunta. ¿Qué antimalárico evita la propagación de la enfermedad? Entonces habíamos visto de que el gametocito es succionado por el aprobóscido del mosquito hembra, entonces es una manera en la que se va a ir propagando la enfermedad. Entonces acá a este nivel va a actuar la primaquina. ¿Por qué no se da primaquina en las gestantes? Esto es por la metahemoglobinemia fetal que se va produciendo. Entonces va, incluso en el humano, o sea, en la no gestante, uno de los principales efectos de la primaquina es que no solamente va a matar al parásito, por así decirlo, ¿no? Sino que también destruye el glóbulo rojo. Entonces, en algunos casos produce hemólisis y principalmente, bueno, y con mayor gravedad si se trata de una gestante, ¿no? Que va a afectar al feto. Entonces, estas son todas las preguntas, chicos. Más bien también quería comentarles que en el canal de la clase anterior de farmacoterapia del sistema nervioso ya colgué el resumen que les había comentado de enfermedad cerebrovascular. Y ya la próxima semana ya vamos a ver otro tema. Pensé que eran 12 temas, son 13 temas. También he visto que también lo ha hecho el mismo doctor. Entonces ya la otra semana hacemos el otro tema. Y no sé si la fecha de su examen, ¿cuándo es la fecha de su examen? No sé si lo saben. Bueno, supongo que lo tendré que revisar. No, no lo he revisado todavía porque no me permitían abrir el archivo. Voy a tener que verlo. Hola, Flinet, es el día 22 de junio. Ah, ya, entonces todavía estamos con tiempo. Sí podemos hacer otra semana de repaso. Entonces está bien, porque nos habíamos atrasado, una semana no tuvimos una clase, entonces pensé que estábamos atrasados. Estamos bien, Sí, entonces. cae Ya la martes siguiente. Ujú. y va a ser de 7 de la mañana a 7:30 de la mañana. Ah, ujú. Ya, está bien. Entonces sí estamos con tiempo todavía. Entonces, eso sería todo, chicos. Que tengan buena semana. Cuídense. Gracias, Frenet. Gracias, Flinet. Gracias.